ya todos pueden verme. Yo soy Edwin Castañeda y el día de hoy voy a compartirles esta charla llamada Copiar no es robar. Como pueden ver en el título de esta diapositiva, dice Open Source contra software libre. Esto es porque los temas que vamos a abordar durante estos 70 minutos aproximadamente va a ser sobre comparativa de entre piratería, entre open source, software libre, que reflexionaremos algo sobre los derechos de autoría y por supuesto la mayoría de quienes me están viendo son programadores, tal vez son animadores de diseño, de personajes de videojuego. No me refiero a que sean personajes de videojuegos, sino que diseñan personajes de videojuego o escriben documentación para seguir enseñando el arte de hacer programas de computadora. Pues bien, pasaré a la siguiente diapositiva. Empezamos por definir primero qué es la piratería. En eso creo que muchos, aún quienes tienen mayor conocimiento, suelen confundir este término. Generalmente se suele utilizar el término piratería para referirse simplemente a una copia. Pero ¿qué pasa si te digo que no es solamente así? No es algo así como de que solo por copiar un disco vayas a ir a la cárcel. Bueno, sí, las leyes especifican. Si usted comete un acto de piratería, se te impone una sanción de acuerdo a la legislación de cada país de una cierta cantidad de años de prisión. Y bueno, entonces, ¿se puede copiar sin incurrir propiamente en el delito de piratería? Pues de hecho, piratería como tal, si lo definimos, es pillaje y robo. Antiguamente, los robos que se hacían en el mar adquirieron mucha popularidad, ya que calaban hondo en la economía de las potencias europeas. De allí a que cuando nos hablan de piratas todavía pensamos en aquellos que surcaban los mares para abordar los navíos sin autorización del capitán, para saquear los recursos que en ese navío se encontraban. Ahora bien, ¿qué pasa si tú eres invitado a pasar? ¿Qué sucede si tú abordas una nave con el permiso del capitán? Pues sencillamente no estás cometiendo ningún delito. De la misma forma hoy en día, si tú tomas, digamos, un disco DVD o Blu-ray o una transmisión en streaming que haya especificado que es un contenido con todos los derechos reservados, ahora sí que no puedes preguntarte, ¿y si lo puedo utilizar como música de fondo en mi video? No. ¿Lo puedo compartir con mi hermano que vive en la misma casa? No. Oye, pero estoy escuchándolo en mi auto y también los que van conmigo lo escuchan. Pues es un delito porque todos los derechos están reservados. Puede sonar gacho, pero en efecto, a eso se refieren con todos los derechos reservados. Y si tú me dices, oye, pero tengo entendido que se puede hacer, ¿te acuerdas de Kiko, el de Chavo del 8? Ni tantito. Cuando dice todos los derechos reservados es porque en realidad dicha obra le pertenece al autor. Tú compras el disco, pero este disco en realidad no te pertenece. Tú pagas por el derecho a utilizar el contenido de dicho disco o de visualizar el contenido de un streaming siempre y cuando respetes los derechos del autor, que son todos. Si tú incurres en una infracción, incluso hay contratos que te dicen, si no estás de acuerdo con esto, entonces devuelve el disco, la computadora, devuelve este contenido a la tienda donde lo adquiriste. O en el caso de los streamings suelen decir simplemente abstente del uso de este servicio. Entonces,
Dicho esto, en el momento que tú estás viendo un servicio de streaming con todos los derechos reservados, tú ya implícitamente estás aceptando los términos del contrato de todos los derechos reservados. Esto sin necesidad de firmar un contrato como tal. Sin embargo, a pesar de esto, a pesar de que se ha especificado mucho qué son todos los derechos reservados y de que se ha ampliado mucho el uso de la frase todos los derechos reservados, cada vez que tenemos un disco encontramos esa leyenda, cada vez que vemos una infinidad de recursos, siempre aparece alguien que dice: y si lo comparto con mi vecino, y si lo comparto con la clase, y si lo comparto con mi país. Por esto es que hay partidarios sobre la piratería. Defienden, más que nada, que el conocimiento es libre, que el conocimiento se defiende compartiéndolo, tanto el conocimiento como las obras derivadas de este, como son el arte y la técnica. Si bien aquí en Latinoamérica hay un enorme porcentaje de población que defiende y usa la piratería, no hay movimientos organizados como los hay en países europeos o incluso en Brasil, donde se han formado incluso partidos piratas para poder legislar, por supuesto sin socavar del todo los derechos de los autores, llegar a una negociación legal donde se puedan conseguir ciertas libertades sobre el uso de ciertas obras, bajo qué términos. Uno de estos logros que se han conseguido son un término abandonware. ¿Qué es el abandonware? Bueno, el abandonware en unos minutos te voy a decir qué es, no te voy a spoilear. Ok. Generalmente los gobiernos no están informados sobre lo que es la piratería. Se quedan pegados a la idea de que piratería es simplemente copiar, y por lo tanto si tú tienes un sitio donde todos suben información y resulta que cierta información es, digamos, robada, desinformadamente los gobiernos han cargado contra las plataformas en internet que almacenan información. El letrero que estamos viendo en este momento en la diapositiva es el letrero que apareció en un sitio web llamado megaupload.com. Algunos recordarán que en este sitio todos subíamos nuestros archivos personales, videos, tal vez familiares. Confiesen, algunos subieron películas, música. Generalmente lo que subiste a Megaupload no era legal, y es precisamente por que la población no informada compartía, eso todavía sigue en otras plataformas, compartiendo información que no les pertenece, es decir, contenido audiovisual con propietario. Se incurren en delitos y la plataforma terminó pagando por estos delitos. Cerraron en su momento Megaupload bajo el argumento de que promovía la piratería, ya que almacenaba dichos archivos piratas, los cuales eran descargados por todo el mundo. Es decir, si no parece ya obvio, tú subías un video, si era un video pirata y aparte compartías el link de descarga, pues quien incurría en delito eres tú, pero quien terminó pagando fue Megaupload. Entonces, ¿quiere esto decir que aquellos que copian son libertadores y aquellos que acaparan, los propietarios, no son más que el villano? Puede ser malo ser una persona que invierte tal vez su dinero, tal vez su tiempo y conocimiento para llevar a desarrollo un software, un contenido literario,
una producción musical, tal vez un nuevo sistema de agricultura, un nuevo sistema para la industria. Vaya, podemos ver en la imagen a un corporativo con sus tentáculos en todo. Entonces, tanto es el poder de aquellos que consiguen ganancias a raíz de sus inversiones o de sus conocimientos en algunos casos. Tanto es su poder que incluso llegan a controlar a la justicia. Me refiero a la legislación de determinados países, ya que se convierten en un lobby que presiona al gobierno para conseguir que legisle en su favor. Precisamente hace 1 o 2 años hubo en Jalisco un diálogo en la Cámara de Legislación Estatal sobre si hacer que el software libre, en unos minutos te voy a decir qué es el software libre, se implantara por ley a todos aquellos que desarrollaran software con recursos públicos. Ok, vamos a divertirnos unos minutos. Les voy a compartir un video popular de hace algunos años. El video se llama Cuando fuimos piratas. Cuando en las bodas no había quien espíe, pensaban que cerrando webs iríamos más al cine. Mi primer Canon fue por grabar mis fotos de Ibiza, cuando en la Peluan podías tener la radio encendida. ¿Recuerdas que en el Colean pudimos hacer teatro? Al África mandábamos todo lo recaudado. ¿Recuerdas cuando fue legal que me prestases cintas? No se acudía a jueces cuando un disco no vendía. Hey, vamos nena, no te preocupes más, Telefónica no lo permitirá. O el router será la nueva pata que igual el sofá. El hilo musical del Zara intento no escucharlo. De veras que ahora siento que si escucho estoy robando. Será mejor que empiece a conservar todos los tickets. No vaya a ser que venga el inspector que te los pide. Ey, ¿para qué coño quiero yo un CD si no cabe en mi MP3? Mientras piensan como adaptarse al cambio, les recordaré cuando fuimos piratas, piratas de la red. Cada puerta que cierran les abrimos bien, hoy frenamos menestras y dejarnos el buen. Todos los internautas, ladrones son por ley, ladrones son por ley. ¡Inspector a la vista! Usted pida derechos cuando luzca sus peinados. Ya no cobro 2 veces por un único trabajo. Me choca que quien quiera será la vez participarte, pues desde la Edad Media que no hay nada semejante. Reparten su botín entre amiguitos y no cuentan que la música que escucho casi toda es extranjera. Me cobran por el cine que salió de mis impuestos. Jamás podré cantar el cumpleaños feliz sin miedo. Hey, pero no pagamos un canon ya. ¿Hasta dónde más pretenden llegar? Lo próximo quizás sea cerrar la Biblia municipal. Cuando fuimos piratas, piratas de la red, cada puerta que cierran les abrimos bien, hoy frenamos menestras sin dejarnos
Muy bien. Ahora seguimos explicando. Muchos de los que están aquí viendo este contenido de streaming, como posiblemente sean programadores, habrán escuchado de estas dos definiciones alguna vez en su vida. Incluso sin ser programadores habrás llegado a toparte con estas palabras: shareware, freeware y abandonware. El shareware se comparte gratuitamente como una porción de prueba. Son programas que tú instalas. Digamos, pensamos en un videojuego de trailers para conducir por las carreteras de un determinado país. Entonces tú pruebas este juego y te dice: lo puedes usar, pero solo puedes utilizar una o dos carreteras. Para desbloquear las otras 98 carreteras, compra el programa. Entonces se incorporan formas de monetización como la que acabo de ejemplificar. Hay veces que estas maneras de monetizar son ilegítimas. Piénsalo dos veces la próxima vez que te descargues un crack. Por ejemplo, en el caso de los cracks que se utilizan para craquear ilegalmente un programa, suelen incorporar spyware. Los spyware son programas espías que pueden explorar tus archivos confidenciales. Tal vez incluso tengas por ahí la contraseña de alguna de tus cuentas sensibles, como puede ser la cuenta bancaria, la cuenta de PayPal, la cuenta de correo electrónico. Entonces, cuando tú recibas un programa gratuito que te dice: sí, este tiene las 99 carreteras y es totalmente gratis, entonces, ¿qué es lo que ganan? Pues en ocasiones solo lo hacen para insertarte este spyware que va a estar consiguiendo ilegítimamente de tu bolsillo tu dinero. Por su parte, el freeware se define como un tipo de software que se distribuye sin costo. Está disponible para su uso, pero mantiene el copyright, por lo que no se puede modificar o utilizar libremente como ocurre con el software libre. Ok, un ejemplo de freeware. Pensamos en el mismo ejemplo del programa con las carreteras, ¿sí? Digamos que este programa que te descargaste totalmente gratis para conducir el trailer por las carreteras de un determinado país, resulta que sí, en efecto, es totalmente gratuito, pero si tú quieres saber cómo funciona, no puedes, no tienes permitido, mejor dicho, hacer la ingeniería inversa para saber cómo funciona. No tienes permitido leer el código fuente para saber cómo funciona y cómo mejorarlo, cómo actualizarlo, porque puede que hoy en día en ese país ya no haya solo 99 o 100 carreteras, resulta que ya hay 110. Entonces, ¿qué pasa con las 10 restantes? ¿Qué es el código fuente? Para muchos que son programadores, por supuesto, esto es una obviedad. Sabemos que la computadora como tal es un sistema electrónico que se basa en la interpretación de unos y ceros. Estos bits los transformamos en bytes. Estos bytes se pueden manejar distintos códigos numéricos como el hexadecimal, aparte del binario. Podemos trabajar código máquina. Posteriormente llegaron a existir los lenguajes de programación que hoy utilizamos. Entonces, dichos lenguajes de programación, tú puedes leerlos y saber cómo funciona el programa, o puedes desde cero escribir un nuevo programa. Existen la frase patentes de software. Estas patentes de software en realidad no existen aquí como tal en México. Aquí en México se trata a los programas, a los software, como líneas de texto, es decir, como obra literaria. Por lo tanto, un código fuente escrito por un mexicano en México, si tú deseas protegerlo en el INPI, es decir, el Instituto Mexicano
de propiedad intelectual, si tú quieres proteger tu programa, tu software, lo harías como derechos de autor. Es decir, tú escribes tu código. Así como un autor escribe su libro, tú estás muy inspirado para escribir tu código fuente. Esa obra literaria como tal, la proteges ante el INPI como derechos de autor. Si bien en otros países se utiliza la frase patentes de software, aquí en México las patentes solo aplica para mecanismos, inventos mecánicos. Existe, por ejemplo, el formato MP3, que en su momento limitó el avance del software al no poder el público en general, las comunidades de programadores en todo el mundo no podía leer cómo funcionaba el códec MP3. De hecho, hubo un grupo. No recuerdo si este grupo formaba parte de la Free Software Foundation o era un grupo separado, pero intentaron hacer un códec libre de MP3 y tuvieron que cerrar el proyecto porque de hecho no estaba permitido legalmente lo que estaban haciendo, que es ingeniería inversa. Estaban aplicando ingeniería inversa al códec MP3 para estudiar cómo funcionaba y así hacer una alternativa libre que fuese compatible con los reproductores y codificadores, con los reproductores MP3, y haciendo también un codificador libre. Sin embargo, los derechos del códec MP3, si no me recuerdo, pertenecían al Instituto Fraunhofer, y así fue por 20 años. Por lo tanto, si tú piensas en otros formatos, existen formatos libres, como por ejemplo esta diapositiva que estás viendo ahora fue hecha en un paquete de Office llamado LibreOffice. A diferencia de el ya conocido Microsoft Office, por el cual pagas licencia, me parece que anual, hace algunos años la licencia era por cada vez que salía una nueva versión. Pues bien, con LibreOffice tú puedes olvidarte de estar pagando una licencia. Tú puedes hacer el donativo por la cantidad que a ti te plazca. Si en tu empresa te ha sido de gran ayuda LibreOffice, considera pagar como si estuvieras pagando por un Microsoft Office con un donativo correspondiente para mantener el desarrollo. Ahora bien, tal vez lo más seguro es que en tu empresa aún no usen LibreOffice. Te invitamos a que lo pruebes, es totalmente gratis y lo puedes descargar del sitio oficial de LibreOffice, el cual por cierto pertenece actualmente a la Fundación Apache. Para quienes saben ya de historia, es bien conocido que Microsoft se comenzó a partir de que su fundador Bill Gates, ¿sí? Es Bill Gates, allá por los años 80, le compró a un estudiante un código fuente, un sistema operativo, le dio su chaineadita, como diríamos aquí los mexicanos, y lo llamó MS2 para vendérselo a IBM, pero no como una venta de me pagas y te lo entrego, sino que creó precisamente el término del cual acabamos de hablar, las licencias. Microsoft, presidido por Bill Gates, licenció a IBM el sistema operativo MS2 para su recién creado PC, Personal Computer. En su momento, esto revolucionó el campo de los sistemas operativos. Pero, por supuesto, lo que promovió esto del uso de licencias fue el proteger el código fuente. En un principio, por allá en los comienzos del mundo virtual, ¿me están censurando? Ok.
por allá en los comienzos del mundo virtual, cuando comenzaron a aparecer los lenguajes de programación, todo mundo, bueno, los que sabían programar, compartían el código fuente unos con otros para poder leerlo, dar su punto de vista, mejorarlo. Cada vez que alguien te vendía una computadora o un accesorio como una impresora, solía venir acompañado no de los drivers como tal, sino del código fuente a partir del cual podrías hacer los drivers y hacer el programa con el cual gestionar dicho periférico. Por allá en los años 80 también comenzó a surgir un movimiento llamado Free Software. El movimiento de software libre fue creado por Richard Stallman, que en su momento trabajó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y estaba encargado del laboratorio de sistemas, no me acuerdo exactamente el nombre, digámosle el laboratorio de sistemas. En dicho laboratorio, como era común en su tiempo, compartían los programas, los estudiaban, los mejoraban. Un día recibieron una impresora y, por supuesto, como era habitual, Stallman solicitó el código fuente para los controladores de la impresora. Su sorpresa de mal agrado fue cuando recibió los drivers para utilizar dicha impresora, y también, por supuesto, un contrato escrito en el cual comenzaban a figurar los derechos de propiedad del código, mejor dicho, del programa, y que por lo tanto no estaba permitido hacerle ingeniería inversa o modificaciones, o se perdería la garantía. Esto, por supuesto, disgustó mucho al señor Stallman porque, según recuerdo en uno de sus escritos, él cuenta que en el laboratorio solían escribir código para poder ver el nivel de tinta en la impresora, algo que para nuestro tiempo es pan de cada día. En esas épocas, en los años 80, era algo que no te ofrecía el vendedor en la empresa que te vendía la impresora, no te lo ofrecía por default un programa para ver el nivel de tinta en la impresora. Entonces, como pueden ver en esta historieta, muestra el ejemplo de que si tenemos una batidora y la queremos utilizar para picar cartón, ¿por qué no podríamos nosotros modificarla para hacerle que cumpla con otro propósito diferente que para el que fue creado? Entonces, en el momento que se creó el sistema operativo GNU, sí, un sistema operativo, porque casi lo omito, comenzaron a llegar las computadoras con su propio sistema operativo. Dicho sistema operativo tampoco podía ser modificable, así que Stallman optó por abandonar y crear el movimiento de software libre, el Free Software Foundation. El proyecto GNU dice aquí que es una broma de moda en la época, que es un acrónimo recursivo que significa GNU's Not Linux. Entonces, sí, digamos que es un chiste que al que no le hayan gracia muchos. No me voy a detener a explicarlo. Lo más importante, como dice aquí en este cómic, es el concepto que presentó el software libre. Muchos programadores se interesaron por mantener la cultura de compartir el código y mejorarlo. Pues bien, las libertades que defiende la Free Software Foundation son 4. Por supuesto, como somos programadores, ya saben por qué empezamos desde cero. La libertad 0 para usar el software. La libertad 1 para modificar el software. La libertad 2 para copiar el software. Y la libertad 3 para distribuir las modificaciones.
Por tanto, en el momento que tú recibes una impresora y decides hacer la ingeniería inversa para averiguar cómo funciona y tu documentación dice que no tienes permitido hacerlo, es igual que abordar sin permiso la nave del capitán. Por lo tanto, eres un pirata. Sin embargo, si tú tienes una impresora, tienes el código fuente de los controladores de dicha impresora, y tú comienzas a escribir código, estudiar el código, mejorar el código, eso no es piratería. Por lo tanto, copiar no es robar. Modificar no es piratería. Estudiar el software no es delito. Bueno, ¿qué mejor para explicarlo que el mismo Richard Stallman? Por aquí encontré un video de Richard Stallman. Voy a mostrárselos para que él les explique un poco más, de forma un poco más definida, qué es lo que, en qué consisten estas 4 libertades. Un momento, por favor. Your freedom, and we sometimes say free/libre to show that. Lo primero que pudimos ver aquí en este video es que libre, not gratis. Free as in freedom. Esta frase la vas a encontrar cuando busques información sobre la Free Software Foundation. Tiene este lema, por así decirlo, que aclara free as in freedom. Free no es de que el programa sea obligatoriamente gratis. Es decir, si tú decides programar software libre, no estás obligado a regalarlo. Sin embargo, aunque puedes vender tu programa, no puedes privar a quien utiliza tu programa para que copie el código, estudie el código, lo modifique, incluso decida vender una copia de tu programa o modificarla o incluso regalarla. Asimismo, bueno, continúo con el video. And we sometimes say free/libre to show that. So, freedom 0 is the freedom to run the program as you wish for. Tú puedes correr el programa como lo desees, con el propósito que sea. No hay limitación como en las licencias que comúnmente encontramos, que te dicen solo puedes utilizar este programa en un equipo de cómputo, en 5 equipos de cómputo. ¿Quieres una licencia corporativa? Te vamos a permitir instalar este software en 500 computadoras. No es así con el software libre. Tú tienes la libertad de compilar el código en las máquinas que quieras o entregar el programa compilado para su instalación en las máquinas que tenga la empresa, así sean 1000 computadoras, o si es un país, puede instalar un GNU Linux en todas sus escuelas sin necesidad de pagar por la licencia. De hecho, la licencia es GPL, se llama GPL porque es General Public License. Su nombre lo indica, es una licencia pública general. Por lo tanto, no necesitas pagar para obtenerla. Esta licencia es pública. Siempre que utilices un software bajo la licencia GPL, tú tendrás todos los derechos que especifica la GPL, que son básicamente las 4 libertades. Continúo mostrando las libertades. Whatever purpose. Freedom 1 is the freedom to study the source code of the program and change it so it does the computing you want it to do. La libertad 1, hacer cambios al programa.
si tú recibes un programa, digamos, un punto de venta, si tú tienes un punto de venta escrito en el lenguaje de tu preferencia, llámese C, Java, JavaScript, Python, pues bien, si tú entregas el programa como software libre, tu cliente puede en un determinado momento, si posee los conocimientos o contrata a alguien más con los conocimientos, suponiendo que por algún lamentable suceso y tú ya no estás en el planeta, entonces van a poder continuar estudiando el código, como lo vemos aquí en la parte izquierda, para saber cómo funciona y modificarlo, en lugar de lo que estamos viendo del lado derecho, como ya parece obvio, son ceros y unos. Sí, siendo muy rigurosos son bolitas y palitos, pero sí, créeme, son ceros y unos. Los ceros y unos, como sabrán algunos, los más veteranos programadores, más veteranos que la Guerra Mundial, se acordarán que en los tiempos del Capitán América, las computadoras necesitaban de manualmente introducir ceros y unos. Esto es, conectar y desconectar cablecitos por tal de conseguir que la computadora llegara a hacer un cálculo. Incluso, tal vez no eran cablecitos, se llegaron a utilizar medios de escritura llamados, medios de almacenamiento llamados tarjetas perforadas. Sin hacer más hincapié en la historia, ya sabemos que todo se simplificó con la aparición de los lenguajes de programación. Entonces, si todo se simplificó, ¿por qué no mantenerlo así de simple? ¿Por qué no simplemente continuar con el desarrollo tecnológico en lugar de retenerlo por cierta cantidad de años? Every program typically will have two forms. There's the form that you can read and you can understand if you know the programming language. That's the source. That's what programmers write and change. Then there's the executable, which is a bunch of numbers which even a programmer can't figure out. If all you get is the executable, it's a horrible pain in the neck to figure out what it does, and even harder to change it. So, to give you the real possibility to study and change it, they've got to give you the source code. That's a requirement. Well, with those two freedoms, each user separate. Me estoy dando cuenta de que no estoy mostrando el video que quería. Una disculpa por eso. Bueno, un momento lo corrijo. Creo que voy a repetir esta parte del video. Freedom, and quedamos en que libre, no gratis. So, freedom 0 is the freedom to run the program as you wish for whatever purpose. Freedom 1 is the freedom to study the source code of the program and change it so it does the computing you want it to do. But what is the source code? Well, every program typically will have two forms. There's the form that you can read and you can understand if you know the programming language. That's the source. That's what programmers write and change. Then there's the executable, which is a bunch of numbers which even a programmer can't figure out. If all you get is the executable, it's a horrible pain in the neck to figure out what it does, and even harder to change it. So, to give you the real possibility to study and change it, they've got to give you the source code. That's a requirement. Well, with those two freedoms, each user separately
can make a copy and start changing it and make it do what she wants. That's individual control. But what if you're not a programmer? You look at the source code and you don't understand it. Individual control isn't enough. We also... Aquí está precisamente la pregunta que muchos no programadores se hacen. Oye, ¿y a mí de qué me sirve que el programa, que el software sea libre? Si no entiendo nada de computadora, con trabajos puedo arrastrar el mouse hacia un botón que no sé qué va a hacer. Mucho menos voy a saber dónde rayos leer el código fuente y saber qué significa. Pues bien, algunos sugerimos que precisamente cada quien se ocupe de lo que mejor sabe hacer. En el caso de los diseñadores, lo que mejor saben hacer es diseños. Por lo tanto, en los sistemas gráficos esto es de gran ayuda para el software. Por supuesto, presenta su diseño y si no sabe programar, entonces alguien que sí sepa hacerlo puede llevar a cabo a realización el diseño para hacerlo, para virtualizarlo. Por supuesto, aquí en esta diapositiva del señor Stallman vemos a un obrero de construcción y a un chef. Pues bien, así como un chef puede preparar una receta de cocina para decir qué pasos debes llevar a cabo para que el sustituto pueda preparar un platillo, y así de la misma forma en que un ingeniero de obras de construcción, creo que se le dice ingeniero civil si no me equivoco, si un ingeniero civil presenta los planos de una obra y los métodos por los cuales se debe llevar a término, llevar a construcción, entonces se puede acordar entre un cocinero y un programador para hacer un programa que sea capaz de cocinar un platillo, así como también puede hablar un programador con un ingeniero civil para llegar a hacer un programa capaz de construir en serie edificios o departamentos. Need collective control, which means any group of users are free to work together to adapt the program to what they want. Of course, in the group, some of them are programmers. They're the ones who actually write the changes, but they're doing it as part of the group for what the group wants. Of course, the group doesn't have to be everybody. So others can use it some other way. They're all free to do that. So, otro beneficio para las personas de a pie es, como acabamos de ver, en el software libre cualquiera puede contribuir al desarrollo del programa, cualquiera puede leer el código, y entonces si tú como programador, experto, buen amigo de tu empresario taquero, encuentras un agujero en el programa, un agujero en un programa que alguien más hizo, pero que tú lo encuentras, y que a través de ese agujero los expertos en ciberseguridad, hablando de expertos en ciberseguridad maliciosos, estuvieron obteniendo información confidencial de tu amigo taquero, entonces tú puedes, como programador, cerrar ese agujero, es decir, aplicar el parche de seguridad del programa, reportar que hay un agujero en el programa y cómo lo solucionaste. Por supuesto, viene ahora la libertad 2, la libertad de redistribuir. Si tú encontraste ya un agujero en un programa, dicho parche no se ha aplicado a la versión oficial, tú puedes hacer tu propia versión del programa donde ya esté parchado esa vulnerabilidad. collective control requires two more essential freedoms. Freedom 2 is the freedom to redistribute exact copies, to make the copies and then give them away or sell them when you wish. And Freedom 3 is similar, but it's for your modified versions. You're free to make copies and then give them or sell them when... Como acabo de decirlo, la libertad 3 es la libertad para redistribuir las copias del programa, incluso con cambios.
you wish. So if you do have these freedoms, then it's free software, the users control the program. De esta manera, como acaba de decirlo el señor Stallman, los desarrolladores, los programadores como tú, contribuyen a controlar el programa, evitando que el programa controle al usuario, a tu amigo al taquero, a quien la CIA le estaba espiando su receta secreta del super taco. Ya sé que es una imaginación guajira, pero supongamos. Como dice por ahí un ilustre mexicano, pensemos cosas chingonas. But if any of those freedoms is missing, then the users don't control the program. Instead, the program controls the users. And the developer controls the program. So that means this program is an instrument of unjust power for its developer over the users. That means the users don't have freedom. That's non-free proprietary software, which we got to get rid of. Well, perfecto, volviendo entonces a las diapositivas. Como ya nos explicó Stallman de las 4 libertades y un poco de lo que él llama software privativo, nosotros podemos llamarlo propietario, que es más apegado, ya que se trata de código que pertenece a un propietario que te limita las libertades para trabajar con dicho código. Sin embargo, aparte de la Free Software Foundation, existe otra iniciativa llamada Open Source Initiative. Si bien el señor Stallman es algo así como que el defensor de la ética en la programación, lo que busca la Open Source Initiative es simplemente que el programa sea abierto, ¿sí? Se respetan las 4 libertades que hay en el software libre, pero ahí viene un gran pero. Si llegas a leer la licencia GPL, uno de los términos que te impone la GPL es que si tú programas software libre y utilizas la licencia pública general, entonces como programador estás obligado a no incorporar en tu programa fracciones de código propietario. Es decir, si a ti se te ocurrió la idea de hacer una interfaz gráfica libre con códecs privativos, digamos, para transformar un video de Blu-ray a MP4, no puedes mezclar código propietario mejor dicho, ejecutables propietarios con código fuente libre. O de lo contrario, pues éticamente no sería un programa del todo libre, ya que la totalidad del programa, para que sea 100% libre, debería estar libre de impurezas, como lo considera Stallman, de impurezas de código cerrado, para que haya una total seguridad de parte de quien utiliza dicho programa de que no lo están espiando. De repente dices, bueno, ¿y quién podría necesitar semejante nivel de seguridad? Ok, pensemos en lo siguiente. ¿Te acuerdas de que Estados Unidos en este año 2019 llegó a querer bloquear a la empresa china Huawei? Esto es porque se ha demostrado que diversas empresas norteamericanas fueron espiadas previamente por medio de diversos dispositivos importados de China. Entonces, al ser Huawei una de las marcas insignias del gigante oriental, el gobierno de Estados Unidos optó por tomarlo como ejemplo. Por eso es que cargó primero contra Huawei para decirle al gobierno chino, oye, nosotros podemos impedir que tus empresas comercialicen en nuestro suelo. Ok, sin hablar de política, a lo que voy es, si tú le entregas
un software digamos al gobierno chino. El gobierno chino revisa el código fuente de tu software y encuentra que algunas porciones de tu software, a pesar de ser libre, te encuentra con que utilizas una librería propietaria y por lo tanto no pueden leer el código fuente. ¿Sabes qué es lo que hace el gobierno chino? Te rebota el proyecto, no lo deja pasar. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el gobierno chino le interesa no ser espiado por su contraparte norteamericana, así como en Estados Unidos. Ya dijeron algunos en Estados Unidos que lo que debería hacer el gobierno es lo mismo: recibir, sí, productos de China, pero que el código sea totalmente libre, que se puede estudiar el código y que se pueda tener la certeza de que no están siendo espiados por su oponente político. En el caso de la Open Source Initiative no hay tal restricción. De hecho, un caso muy famoso de Open Source es el pingüinito GNU Linux. GNU Linux tal vez ya muchos lo conocen, tal vez algunos no. GNU Linux es el sistema operativo que estoy utilizando, que tú puedes modificar a voluntad. Por esto, si tú preguntas por un GNU Linux, en realidad hay centenares de sabores de GNU Linux. Tú puedes preguntar por GNU Linux Debian, GNU Linux Ubuntu, GNU Linux Raspbian, GNU Linux Backtrack, GNU Linux Mandriva, GNU Linux, el que se te ocurra. Hay infinidad de distros Linux. Cada distro lo que hace es tener una colección de paquetes instalados, como pueden ser el gestor de ventanas, el gestor de instalación de paquetes, el gestor de el reproductor SMP3, y por supuesto incorporan son sistemas GNU que incorporan un kernel Linux, que a su vez incorpora porciones propietarias. Esto por supuesto disgusta al señor Stallman. Por lo tanto, para el señor Stallman, el GNU Linux que nosotros conocemos no es software libre. De hecho, la Free Software Foundation tomó el código de Linux, le quitó las partes propietarias e hizo software 100% libre para su sistema GNU Linux. Por lo tanto, si tú consultas en la Free Software Foundation, hay apenas como 8 distribuciones de GNU Linux que son consideradas realmente libres. Por lo tanto, si a ti te interesa mucho la seguridad, si eres un espía de otro país, seguramente te interesará utilizar distribuciones GNU Linux como GNUsense. Espero haberlo pronunciado bien. Ok. Por supuesto, como no está muy contento Stallman con GNU Linux, en su momento GNU estaba desarrollando su propio núcleo llamado Hort. Hort no fue terminado sino hasta hace apenas en esta década. Mientras tanto, en los 30 años que ya lleva GNU Linux entre nosotros, se utilizó, como lo acabo de mencionar, el núcleo Linux creado por el señor Linus Torvalds. Disculpe. En su momento era software libre, pero progresivamente se volvió ya no tan libre, sino que se volvió open source. De allí a que no se les haga extraño si se llegan a encontrar con Stallman, el señor Stallman aborrece al open source tanto como al código propietario. Mi computadora, por supuesto, usa el sistema operativo GNU Linux Ubuntu. El señor Stallman, por supuesto,
se debe de defender lo que él defiende. Él dice que la libertad no es poder elegir entre unas pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Ok, hay algo que seguramente la mitad de quienes me están viendo, si no es que casi el 90%, están pensando, ok, entonces ¿por qué el software libre no me permite utilizar porciones binarias o propietarias en el software libre, como si lo permite la Open Source Initiative? De hecho, muchas empresas, si conoces el software libre erróneamente, tal vez lo que conoces a través de tu empresa es el Open Source, y el Open Source ha sido confundido erróneamente con software libre. Lo que defiende Stallman es que precisamente el código sea totalmente transparente. Como ya lo mencioné, que los gobiernos no decidan llegar a presionar a sus ciudadanos a través del software, a espiarlos para imponer un régimen totalitario, que puede suceder en cualquier momento. Y de hecho no es sorpresa que cuando en el 2007 se hicieron las revelaciones de los WikiLeaks, entre todos los chismes que se revelaron, se encontró que precisamente Microsoft Windows tenía puertas traseras a través de las cuales la CIA podía investigar el comportamiento de los usuarios y, por supuesto, acceder a los documentos si eras un target, por ejemplo, un funcionario de gobierno, no solamente de naciones enemigas, sino también de naciones aliadas. Esto, desde luego, en su momento molestó a las naciones aliadas. Cambiemos de tema. Si ya hablé bastante sobre qué es el software libre, también existe Creative Commons. Podemos pensar en Creative Commons como una licencia libre para producciones literarias y audiovisuales. Por supuesto, esto también aplica si lo pensamos en el caso de México. Puedes incorporar Creative Commons a tu código fuente, ya que es una obra literaria. ¿En qué consiste Creative Commons? Los iconos que vemos en pantalla son las libertades que los derechos que puedes estarte reservando o no. Es decir, en lugar de decir todos los derechos reservados, o en lugar de decir todo aquí está libre y disponible para su estudio, como lo dice la GPL, o en el caso más extremo, ¿has oído de dominio público? Dominio público es todas las obras que ya son muy antiguas caen en dominio público, y en el dominio público tú puedes copiar el contenido, por supuesto siempre y cuando reconozcas al autor. Pues en Creative Commons, las licencias Creative Commons, tú como autor puedes especificar cuáles derechos quieres ceder y cuáles no, en lugar de decir todos los derechos reservados. De allí a que tú puedes tomarte el derecho de atribución. Generalmente todas las licencias base de Creative Commons incorporan este primer icono, que es el de atribución. Espero puedan ver el puntero del mouse que estoy moviendo, ¿sí? Si es así, aquí pueden ver este icono que se refiere al de atribución. Esto es que cualquiera que haga uso y disponga de esta obra debe reconocer al autor. En este caso, si hablamos de un código hecho por ti, debe reconocer tu nombre o seudónimo como el creador original de la obra. El segundo icono que vemos aquí, un símbolo de pesos con un símbolo de prohibido, por decirlo de alguna forma, un símbolo cruzado, dice non-commercial. Si tú incorporas este icono a tu licencia Creative Commons, lo que estarías diciendo al usuario es que
Sí, puede disponer de la obra, pero no puedes monetizar con ella. Me refiero al usuario. Tú como autor, por supuesto, puedes monetizar. Tú puedes vender tu libro, tú puedes vender tu código fuente, pero el comprador no tiene permitido vender el libro. Sí, lo puede regalar en Navidad, por cierto, ya viene Navidad. Puedes regalar tu libro en Navidad y no estaría incurriendo en piratería. Oye, ¿sabías que si tú compras un libro con todos los derechos reservados y lo regalas en Navidad, estarías incurriendo en el delito de piratería? ¿A que no te la sabías esa? Entonces, si tu libro es un libro como... Te voy a presentar un libro. Un libro como este, The Official Raspberry Pi Beginner's Guide. Este libro tiene licencia Creative Commons. De hecho, lo podemos encontrar aquí en las primeras páginas. Tal vez no con iconos, pero sí con las letras insignia. Tal vez, espero que lo alcancen a ver aquí. Si lo alcanzan a ver, aquí dice CC espacio BY. Voy interpretando lo que estoy leyendo. CC significa Creative Commons, BY significa by, o sea, de atribución. NC significa non-commercial. SA significa share alike. Lo vemos aquí el icono de la derecha de esta diapositiva. Espero puedan ver el puntero que estoy moviendo. Aquí donde dice share alike. Sí, entonces, libros como este que dicen Creative Commons Attribution, Non-Commercial, Share Alike, lo que te está diciendo es que este libro tú puedes regalarlo en Navidad, puedes fotocopiarlo siempre y cuando lo redistribuyas igual y siempre y cuando reconozcas al autor, en este caso Garrett Hall-Fackree. Entonces este libro tú lo puedes incluso descargar de internet. No es piratería, incluso en el sitio oficial de Raspberry Pi puedes descargarlo en PDF. Tú puedes comprar este libro, pero no puedes venderlo. Es decir, yo no puedo venderte este libro, lamentablemente, pero sí te puedo decir, oye, aquí te va el PDF, o sí, te permito sacarle copias, pero no puedo comprar este libro y vendértelo, porque así lo establece la licencia Creative Commons con la que viene acompañada. Nos falta otro icono. Como puedes ver aquí entre los iconos que están en medio está un icono con símbolo de igual, dice non-derivatives. Esto significa que no puedes hacer cambios, obras derivadas. ¿Por qué quisieras utilizar este derecho? Pues bien, supongamos que escribiste un libro que representa tus sentimientos personales sobre un tema, digamos, política. Sería de mal agrado que al no especificar el derecho de no derivativas, alguien tomara tu obra literaria y le hiciera cambios para beneficiar al movimiento político al cual originalmente te opones. Entonces, por supuesto, eso sería de mal gusto. Solo utiliza, mejor dicho, solo omite este icono cuando se trata de documentación técnica. Si tú haces un libro técnico, si tú haces un código fuente y permites que este sea modificado y mejorado, esto permite el avance de la ciencia, el avance de la tecnología. Pero el avance social, si tu obra es social, entonces es conveniente que no sufra modificaciones para que tu idea original perdure a través de los años. Otros ejemplos de producciones hechas con licencia Creative Commons son las cortometrajes de la
Blender Foundation. Sí, la Blender Foundation, la misma que hace el software Blender. ¿Has oído del software Blender? El software Blender es un software open source, si no es que libre, para la edición de video, modelado el modelado tridimensional, diseño de personajes tridimensionales, por decir algunos ejemplos. Entonces, para darte cuenta si realmente vale la pena aprender a utilizar Blender, pues te recomiendo que busques en YouTube. Allí encontrarás de forma gratuita los cortometrajes de la Blender Foundation. En este caso, el Durian Open Movie Project produjo el cortometraje Sintel. Ahora bien, podemos pensar en que se puede utilizar la licencia Creative Commons en largometrajes. Por supuesto, de hecho aquí a la derecha en pequeño podemos ver la portada de la película El Cosmonauta, hecha en España mediante el sistema de financiamiento crowdfunding. Está disponible bajo licencia Creative Commons. Aunque personalmente no me gustó mucho la película, aquellos que gustan del arte en su más pura esencia tal vez le encuentren el sentido y puedan hacer una buena crítica de la misma. Muy bien, les voy a mostrar otro video divertido. Copiar no es robar, robar es sacarle a los demás, copiar es solo hacer uno más, eso se trata copiar. Copiar no es robar, si compartes lo tuyo conmigo habrá, uno para ti y otro para mí, copiar es dar igualdad. Si te robo la bici a ti, el bus tendrás que tomar, pero si la copio cada uno una tendrá. Copiar algo es lograr, hacer que haya igualdad, compartir con los demás, copiar algo es genial. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? No he checado las preguntas, por cierto. Durante el stream me estuvieron haciendo preguntas. Voy a revisar. Bueno, según parece me han estado haciendo likes, pero no preguntas. Ah, hay un comentario. Veamos qué comentario nos han dejado. No puedo ver el comentario. Ah, ¿cómo puedo saber si el código que encuentro, por ejemplo, en un blog tiene derechos de autor o no? Excelente pregunta. Hay algunos que dicen... A ver, voy a mostrar mi rostro. Muy bien. Hay algunos que dicen que en el momento que tú escribes un garabato en una servilleta, esta ya cuenta con derechos de autor y por lo tanto te pertenece. Sin embargo, esto no, en realidad, en la vida real esto no siempre es así. Ya lo han vivido tal vez algunas personas al momento de llevar a cabo batallas legales, en las cuales si tú por antigüedad, por ejemplo, utilizaste la marca, pensamos en un caso real, un diseño Huizarica o Huichol, como comúnmente algunos conocen a los nativos, un diseño Huizarica, de repente
llegó un chino empresario a nuestro estado de Jalisco y le gustó el diseño de una prenda huizárica. Sin embargo, se encontró que como es artesanal, no hay derecho registrado para dicha obra. Por supuesto, este inteligente oriental, como todo un empresario, digamos del tipo de empresario aprovechado, porque ser empresario no significa necesariamente que tengas que ser aprovechado. Este oriental fue a su país natal y registró la propiedad sobre el diseño de una prenda con un grabado de colores al estilo huizárica. Por supuesto, esto molestó al gobierno mexicano cuando salió a la luz esta noticia. Por supuesto, los diseños nativos se defienden como patrimonio cultural, pero mientras se reconoce como tal, hubo por supuesto una batalla legal. Entonces, lo más seguro para ti, si eres propietario de un código fuente, es ir de inmediato al INPI, al Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, y registrarlo. Ahora bien, la pregunta que me hicieron fue sobre cómo saber que un blog tiene derechos de autor o no. Como bien lo dije, hay países donde dicen que basta con que lo hayas hecho tú y por antigüedad. Si por ejemplo tu garabato tiene 10 años o el garabato lo hizo tu ancestro hace 500 años, entonces es patrimonio cultural, o en el caso del garabato, pues sí, es tu autoría personal y se te defiende. Pero no siempre es así. Tienes que especificar quién es el autor. Si tú haces un blog y no especificas, el autor es Edwin Castañeda. Este blog está disponible públicamente bajo la licencia Creative Commons, digamos la de atribución, por supuesto, para que reconozcan que si soy el creador de dicho blog, la de compartir igual y la de no comercial. Es decir, que si tú lo haces de esta manera, tu blog podrán sí copiar el contenido de dicho blog, pero no tendrán el derecho de redistribuir tus ideas de forma modificada, pero sí de distribuirlo reconociendo tu autoría. Si tú no lo especificas, hay países donde no se respeta tu derecho de autoría, porque no fuiste ante el organismo correspondiente a registrarlo. Así que, muchachos, estamos en México. Mejor ve al INPI y paga por registrar tu código fuente, porque puede haber un vivo que te haga vivir años de pesadilla por la batalla por los derechos de tu programa o de tu blog. Estaba por añadir otro detalle importante. Bueno, espero haber resuelto la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? No me están apareciendo más. Mientras tanto, recordaré qué es lo que iba a agregar para terminar esta charla. Ya lo recuerdo. Algo muy importante que debes de tomar en cuenta en el caso del desarrollo de un blog o de un programa de cómputo o de un personaje tridimensional hecho en Blender, debes de considerar que cada vez que hagas modificaciones a tu obra, debes ir nuevamente al INPI y nuevamente pagar por la nueva versión. Es decir, si tú haces blog
el fulanito 1.0. Registras ante el INPI, ese texto te pertenece. Decides hacer cambios a tu blog, el fulanito 1.01. Vas y llevas tu versión y pagas otra vez por registrar los derechos. Sí, lo sé, es caro, es pesado, pero así es la ley en México. Y casi en cualquier país del mundo lo manejan de esta manera. Entonces, dicho esto, que la verdad sí, espero haya sido de ayuda para todos, me despido de ustedes y les agradezco por estar estar al tanto de esta charla durante 90 minutos.